Ni un paso atrás por Enrique Patiño. Empecé en página 129, primer párrafo. ¿Qué tonterías pienso? Se dice. Simplemente esta, y evoluciona, rectifica mentalmente. Tal vez sobre los cuerpos de los valientes caídos se erija una nación, nuevos valientes, tanto caídos harán una montaña, y desde allí se verá el horizonte. Es una imagen épica de las que tanto les gustan a los historiadores y que los tranquiliza porque no logra imaginarse un pueblo que acepte el destino en contra como lo acepte en su bisonte su yugo. Sabe que le está buscando un sentido a su existencia y le parece bien divagar en buscar de su respuesta. Se siente en la cama y continúa rememorando momentos que no dejan de sobrecogerlo, como las veces en que Lara Bonilla revela el nexo de empresarios de fútbol profesionales y de los candidatos a las elecciones comprometidos con los varones de la droga, o cuando localiza, junto con las fuerzas públicas, laboratorios clandestinos, toneladas de cargamentos de cocaína e incluso una flota de 170 aviones al servicio del narcotráfico. Otro detalle más hierve en la memoria. Cuando lo alcanzan las balas, Lara lleva consigo los libros Diccionario de la Historia de Colombia y Cadena Perpetua, un diccionario que no le alcanzó a descifrar el país y una cadena eterna de desventuras. Piensa Luis Carlos con su sarcasmo veloz. De todos los días, de todos los días, Lara Bonilla tenía esa misma hambre suya de aprender y crecer, con la diferencia de él, era un humor más fácil y dúctil. Además de tener una calidez sencilla y de ser divertido siempre, su talento ético estaba también hecho a pruebas de trampas. Su amigo apenas tiene 37 años cuando lo alcanzan las balas. El país aplaude su talento hasta que tiene que sortera el trago amargo de un debate en el Congreso diseñado para destruir su reputación y ponerlo en su picota pública. El representante Jairo Ortega, enfurecido por las expulsiones de Pablo Escobar de la Cámara de Representantes, se alia con Alberto Santofimio y lleva la fotocopia de un cheque de millones de pesos firmado por el narcotraficante Evaristo Porras y girando a nombre de Lara. La intención es dañar su nombre y vengarse del nuevo liberalismo por haberlos señalado. Lara niega los hechos, pero cuando el país se centra en el escándalo mediático y cierra los ojos ante el origen de quienes lo cuestionan, Rodrigo Lara se abre a la verdad, contraataca a la mafia y decide no hacer concesiones. Si nos permanecemos, se dice Luis Carlos, quien lo ha sobrevivido y ahora ve que su camino es muy similar. Lara obliga a huir al narcotraficante Carlos Leder y captura a los capos Evaristo Porras y Fabio Ochoa. Revive los procesos penales hundidos en el polvo, acusa a Pablo Escobar de doble crimen por primera vez en su vida y con ello termina una rampante impunidad. El 11 de marzo, cerca del río Yari, en la Amazonía de Colombia, la policía desmantela el mayor centro de procesamiento de cocaína del mundo, un lugar bautizado como Tranquililandia, y resulta propiedad de Pablo Escobar, el mexicano, y el Jorge Luis Ochoa. Allí encuentran 15 toneladas de cocaína, 4 avionetas y un helicóptero de Alberto Uribe Sierra, padre del entonces concejal de Medellín, Álvaro Uribe Vélez.
El ministro le dice a su hermana Cecilia, cuando se entera de ello, una frase categórica: la mafia ha entrado a todos los estamentos del país. Si viera lo que sucede ahora, piensa Luis Carlos, si lo viera, Lara, no te lo creerías. Si vieras todo lo que hemos desenado, este camino perdido, estos pasos hacia el abismo. Conversa mentalmente, ejecuta el reflejo mecánico de zafares los zapatos. Es una evasión para ponerse cómodo ante los siguientes pensamientos, porque sabe que los últimos días de Lara y después de los señalamientos que le hacen, duda de su amigo. Le dice que si es inocente, se somete a un tribunal de ética para que se defienda en franca lid, pero Rodrigo no acepta y se aleja de Luis Carlos porque piensa que lo ha dejado solo. Sí, Luis Carlos, si duda de Rodrigo, en realidad duda de todos. En el mundo político en el que se mueve, pocos resultan transparentes. Así que opta por que Lara demuestre su inocencia, en el mismo bando y divididos por la obsesión de ser correctos y éticos desde distantes posturas. Su reacción cercana se enfría. Lara Bonilla, herido por los ataques y aparentes incredulidad de su amigo, arremete contra el narcotráfico decidido a morir, pero no a rendirse. Galán, después de su muerte, arremete con la misma furia, pero en ese momento, esa tarde, para pedirle excusas. Son dos trenes en el mismo sentido, una embajada y sin ferrovías en vías que los encaucen, y eso que los últimos días de vida de Lara Bonilla, y gracias al parlamentario Emilio Urrea Galán y el ministro, vuelve a acercarse a la lucha de un joven nacido en Huila. Es tan grande que no hay manera de no rendirse ante su enterraz, pero Luis Carlos le dice poco, muy poco. Están parcos en sus afectos que le cuesta expresarle cuánto lo quiere. El asesinato del ministro, el primero que se lleva a un integrante de su partido, le duele aún como si fuera ayer. Enrique Parejo, un abogado samario de nuevo liberalismo, reemplaza a Lara Bonilla, y sus acciones llevan a la mafia a atentar contra su vida, incluso cuando se convierte en embajador de Hungría. Tulio Manuel Castro, el juez que lleva el proceso de Lara, es asesinado. El coronel Jaime Ramírez Gómez, mano derecha del exministro, es alcanzado por la mafia 2 años después. Y él, ¿qué hace sobreviviendo? Mira el closet y hace una mueca irónica mientras deja los zapatos en la alfombra. Le duele de nuevo el pecho, así dolerá las balas y recibe en el chaleco antibalas, en el casco de alcanzarlo. Igual le serviría de poca antes las Fuerzas Unidas del Estado. La política y la mafia, de todos modos, es mejor tenerlo. Son demasiados los muertos, demasiados los que aún se necesita para hacer aquella cima desde la cual ver un horizonte. Uno de esos, otro amigo, cae en 1971 por culpa de la violencia. Jaime Arenas, un santandereano como él, también un buen orador y apuesto, que opta por la guerrilla luego de escuchar las palabras del cura Camilo Torres y termina unido al grupo guerrillero ELN, pero luego se retira ante la escalada de violencia y decide trabajar con Luis Carlos en el ministro de Educación.
La venganza de la insurgencia lo alcanza un día antes de viajar al exterior, cuando por fin había decidido protegerse de las amenazas en su contra. Así caen otros: Jaime Pardo Leal, candidato de la Unión Patriótica; Teófilo Forero, líder del Partido Comunista; el procurador Carlos Mauro Hoyos, el abogado de la Unión Patriótica; José Antequera; decenas de jueces y policías; decenas de masacres paramilitares y Tomás Guerrillas. Va destruyendo los cimientos de la sociedad. La derecha y la izquierda extrema han hecho de un país lugar invivible. Piensa Luis Carlos. Permanece en el medio y buscar un espacio ético entre tal rebatina de poderes es demasiado peligroso. Ser bueno es lo malo, dice en voz baja, y sorprende de escucharse a sí mismo. Abajo recibe una llamada. El secretario Juan Lozano, quien ha sido contratado para resolver asuntos de oficina, enviar telegramos y supervisar actividades relacionadas con el departamento de Cundinamarca. Lozano había salido de la oficina poco antes de reportar cómo se adelanta la manifestación de aquella noche. Lucy lo nota ofuscado. Dice que hay una absoluta desprotección en la plaza de Soacha y pésimas condiciones de seguridad. Consuelo Lleras, hijo de Alberto Lleras Camargo, es la secretaria y el asesora más cercana del candidato presidencial. Sin embargo, Lucy Páez atiende el teléfono y le promete al joven que hará algo para convencerlo de que se proteja. Él está decidido y yo lo único que puedo hacer es que se ponga un chaleco antibalas. Dígale que lo haga, cuente con eso. Lucy lleva 19 años al lado de Luis Carlos desde que se cruzaron en el Ministerio de Educación. Trabajaron juntos de nuevo a la revista Nueva Frontera y desde entonces permanecen inseparables. Si algo valora Galán de ella es su capacidad para mantener la calma y no armarlo nunca. Lo que más admiro de usted, que siempre sabe cuándo hace falta y cuándo estorba, le suele decir. Y ella no quiere aumentar sus malos presagios para conservar su buena fama. Pero Luis Carlos es consciente de ello, solo que no se lo revela a nadie. Ha consultado varias veces en los últimos años la carta astral para saber qué dicen sobre su destino. No hay una decisión ilógica para un temperamento como el suyo. Su padre ha alimentado en él la curiosidad por lo histórico y por conocer el devenir oculto en las señales de la vida. Además, la adivinación de alguna forma lo persigue. Una vez, en Italia, un pitonisa le augura que tendrá mala suerte en el amor, pero toda la fortuna en lo público. En otras ocasiones le dice en las calles que hará historia. Además, su padre le cuenta en su adultez todo sobre la profecía y alimenta a su hijo la certeza de que esas señales son positivas y los guiarán hacia el éxito. A pesar de las dudas propias de un abogado acostumbrado a las letras escritas, del escepticismo del periodista y la confianza en las cifras de economistas como él, su fe en lo sobrenatural es casi absoluta. La carta astral le ha revelado detalles que no dejan de sorprenderlo. Los resultados le parecen demasiado precisos como para refutarlos
y hace mucho ha dejado de ser escéptico para tratar de entender más bien cómo puede incidir en su vida unos astros lejanos que ni siquiera puede ver. Como es conocimiento, ha terminado por superarlo. Se ha dedicado tan solo a escuchar con atención. Abandonó la suerte que el destino le plantea, preguntándose qué busca su alma y a qué ha venido al mundo más allá de si es cierto o no. Lo primero que los astros dicen en las 12 casas del zodiaco, según su hora y según el nacimiento, es un retrato de su personalidad. Es una perfeccionista, minucioso de las ideas difanas, con una gran capacidad lógica y analítica, y a eso se le suman aptitudes excepcionales para el trabajo que le permiten llevar a cabo una intensa organización mental. Además de ser prácticamente una máquina de trabajo, es pragmático. Eso dicen las líneas, le preguntó a su astrólogo Mauricio Puerta. Dice eso y más. Ahí está su personalidad analítica y pensamientos precisos, su capacidad crítica ante lo demás, cuando ve que no tiene su mismo nivel, la cual lo ha terminado convirtiendo en un líder solitario, casi mesiánico, condenado a ser él o nadie más, pero también un símbolo condenado a ser él o nadie más, pero también un símbolo en una sociedad en desbandada. Gracias a Mercurio, en el aspecto desarmónico a Saturno, señala su carta astral. Tiene una gran concentración y disfruta estudiar en soledad. Es escéptico, casi conservador, aunque su temperamento sea liberal. Amante de los datos por encima de la especulación, apegado a lo racional, pero al mismo tiempo un soñador y ansioso de trascendencia que quiere una sociedad distinta, más libre y justa. Los resultados salen trazados en las complejas líneas de su carta astral. Es un idealista. No puede dejar de pensar en lo metafísico y lo espiritual. Usted está dispuesto a luchar por sus ideales que no le importa morir por ello, si su alma cree. Con cosas como esas que Galán termina presentándole atención a su carta astral. Lo retratan con precisión. Las estrellas también lo revelan, que no es perfecto. Luna en Libra deja en claro que tiene grandes luchas internas, muchas más de lo que los demás pueden adivinar, a pesar de su actitud equilibrada y supuestamente tranquila. Usted vive atormentado por lo que es justo y lo que no debe hacer o dejar de hacer, según la luna en casa 12 se identifica tanto con los débiles y las víctimas que no puede dejar de pensar en ayudarlos. Sus propios sentimientos, tan misteriosos para él mismo, le aparecen claros en esas lecturas, como cuando le revelan que necesita un estímulo mental permanente, amor en las manos llenas y emoción para sentirse vivo. Pero también en lo histórico y político es un ser complejo. Quiere imponer la verdad en un mundo que la oculta. En el amor, dicen las líneas trazadas en las 12 casas de las cartas astrales. Luis Carlos lo da todo por su pareja, pero todavía a su edad no se cree capaz de recibir tanto cariño de vuelta o de merecerlo siquiera. Sus sentimientos son fáciles de provocar, nacidos de una chispa súbita o de una atracción flamígera,
y casi siempre condenados a finalizar abruptamente. Le atrae lo inestable. Aventura el retrato histórico. Terminé en página 137.